Bien, entonces fíjate cómo acá estamos redeclarando otra vez mi variable, pero ya está en otro alcance, en otro scope. Es decir, estamos creando la misma otra variable con el mismo nombre, pero está en otro scope, en otro alcance, es decir, está dentro de mi función. Entonces fíjate, vamos a llamar la función y vamos a imprimir mi variable 2, compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo esto no nos dio error. Entonces lo que te decía, solo se tiene que hacer una vez. La declaración de una variable solamente se hace una sola vez, si no va a dar un error. Dice no dará error si se declara en otro scope diferente, en otro alcance. Vamos a ponerle acá alcance. Que si tú pones scope en inglés, pues vas a ver que significa alcance en español. Entonces acá estamos redeclarando la variable mi variable. Es decir, lo puedes ver como que estamos reutilizando un nombre de variable, pero lo estamos usando ya dentro de tu scope. No lo estamos usando dentro de main. Fíjate cómo main es una función, pero acá mi función es otra función. Entonces tranquilamente puedes reutilizar el nombre de una variable, redeclararla con el mismo nombre, siempre y cuando esté en otro scope. En este caso, mi variable está en otro scope diferente, en este caso en el scope de mi función, no en el scope de main. Entonces eso para que lo consideres. Y luego pues ya vimos el paso 3, una asignación, todo muy bien. Y como pues ya vimos, pues una asignación posterior sobrescribe el valor de una asignación anterior. Lo posterior, el valor posterior sobrescribe el valor anterior de una variable. Entonces ahora vamos a dar otro término ya vamos a hacer otra generalización. Tenemos el ciclo de vida se divide en 4 pasos de manera general. Ahora vamos a hacer otra asignación que se divide en 2. Vamos a poner en este caso, vamos a hacer un comentario que va de la mano con lo que ya sabemos, pero acá también lo vas a ver muy a menudo. Fíjate que acá también vamos a ponerle declaración de una variable. Vamos a poner otra idea, que significa declarar una variable. Declarar una variable es sinónimo de crear una variable. Entonces, declarar una variable es lo mismo que decir crear una variable. Entonces ahora vamos a hacer esa distinción. Vamos a ponerle crear, entre paréntesis declarar, como lo quieras ver, son sinónimos. Declarar una variable. Declarar una variable versus referenciar, en este caso llamar, invocar, como lo quieras ver, una variable. Entonces vamos a ver la diferencia, que tomos ya va de la mano con estos 4 pasos que ya vimos. Entonces podemos hacer otra subdivisión del ciclo de vida de una variable. Tenemos en este caso declarar una variable versus referenciar, llamar, invocar. Entonces ya sabemos lo que es la declaración de una variable o creación de una variable, que son sinónimos. Ahora vamos a ver qué significa eso de referenciar, llamar, invocar una variable. Pues entonces, fíjate que una declaración de variable, como te dije, vamos a ponerle por acá, en ciertos lenguajes no es necesario. ¿Cómo identificamos nosotros una declaración de variable? Pues la reconocemos rápidamente, porque anteriormente tiene como prefijo el tipo de dato que va a almacenar, es decir, tipo de dato y el nombre de la variable que tú le quieras dar. Entonces, si tú ves una variable que tiene como prefijo el tipo de dato, significa que en ese punto la están declarando. Entonces, tú puedes diferenciar, vamos a poner la nota por acá, una declaración de variable. Una declaración de variable rápidamente se identifica porque el nombre de variable, porque al nombre de variable se le antepone un tipo de dato. Entonces, la declaración de variable, pues ahora sí que rápidamente se identifica porque le antepone el tipo de dato. Como te dije, algunos lenguajes de programación no permiten no es necesario declarar una variable, no es necesario declaración de una variable, o algunos lenguajes de programación no es necesario que tú le pongas los datos. Entonces aquí, eso para que lo consideres. Entonces aquí en C, como si le tienes que poner tú el tipo de dato a la variable, rápidamente lo vas a identificar. Pero en algunos lenguajes de programación que no permiten la declaración, es opcional la declaración de variables,
o que más bien no es necesaria, o que no tiene o que no es necesario poner el tipo de dato, pues tú no vas a saber y ahora sí que identificar una declaración de variable. Pero en los lenguajes de programación, que la declaración de variables es ahora sí que obligatorio y que además debes de ponerle un tipo de dato, pues tú rápidamente lo vas a identificar porque el nombre de variable se le antepone un tipo de dato. Cuando tú, vamos a ponerle, esto no aplica si el lenguaje, esto no aplica si en el lenguaje, no es necesaria la declaración y o, puede ser cualquiera de dos, y o no es necesario el tipo de dato. Por ejemplo, en PHP no es necesario que tú le pongas el tipo de dato que la variable vas a crear. Simplemente le pones un valor y ya dinámicamente va a cambiar el tipo de dato. Entonces, pues esto de declaración, una declaración de variable rápidamente se identifica porque al nombre de variable se le antepone un tipo de dato, pues tranquilamente te va a funcionar. Pero si es el lenguaje, si en ese variable no es necesaria la declaración o no es necesario el tipo de dato, pues no vas a saber identificarlo. Entonces, esto no aplicaría. Y entonces, eso es la declaración. Vamos a poner referenciación. Llamar a una variable. Se identificará porque simplemente pones el nombre de la variable sin el tipo de dato. Entonces, eso es lo que es la referenciación, llamar, invocar, como lo que tú le quieras ver, versus referenciar, llamar o invocar una variable. Aquí en este punto, aquí estamos declarando una variable. ¿Por qué? Porque se le antepone el tipo de dato y nombre de la variable. En cambio aquí estamos llamando, invocando, referenciando una variable. ¿Por qué? Porque ponemos un nombre de variable, pero fíjate cómo no se le antepone un tipo de dato. Saludos.